Buenos días, buenas noches. Les invito a ver un video de lo que es ahora Molino de las Flores, o Molino de Flores más bien, en Texcoco. Es un lugar muy bonito para disfrutar con la familia, ya que aún cuenta con puestos de alimentos, y ahora las visitas a la hacienda de Texcoco o hacienda de Molino de Flores es visita guiada. Y está muy bueno, está muy bueno. Yo no quería ir porque me decían que pues que era una visita aburrida, ¿verdad? Y yo tuve eh, la experiencia de ir el día de ayer, que fue sábado, los últimos días de diciembre del 25, y es totalmente gratuito. Le dan una visita guiada, le explican bien eh, todo lo que ocurrió ahí, parte de la historia. Entonces, se lo recomiendo. Es un paseo muy bonito y eh, pues hay que visitar. Son lugares donde se han filmado demasiadas películas, videos musicales, y pues también hay recorridos nocturnos. Por ahí en el video les dejo un código QR para que puedan entrar y ver los recorridos nocturnos donde se habla de cosas de terror o relacionado a la noche, ¿ah? Y en el día pues parte de la historia. Entonces espero puedan ver, ver el video, ojalá les guste. Y no hablo mucho porque pues se permite sacar fotos, ¿verdad? Yo anduve sacando video, pero discreto. Entonces espero les guste, les agrade, denle like, y si pueden compartir, pues adelante, les agradezco. No soy un gran youtuber, pero les comparto cosas interesantes, creo yo, o cosas para principiantes, ¿verdad? Como por ejemplo eh, algunos videos de cómo arreglar alguna cosa de algún, no sé, mecánica de moto, de carro, también se la subo, ¿verdad? Entonces espero puedan compartir y darme like. Nos estamos viendo y les saluda Robert, comparte. Para que no se quede nadie atrás. Horas del día a cuidar a los trabajadores, por eso el administrador tiene una casa completa, que es la que vamos a visitar ahorita. El primer cuarto al que vamos a ingresar es la cocina. Se van a dar cuenta que no hay restos de cochambre o de humo en pared. Y dos personajes muy importantes, los marqueses de Salvatierra, Miguel Cervantes Velasco y Miguel Cervantes Escanillo, padre e hijo. ¿Pero por qué son importantes? Ellos son quienes dan la orden de finalizar la construcción de los edificios que ya hoy conforman lo que es la ex hacienda. Uno de ellos es este de mis espaldas, el cual es un machero, y ahorita vamos a ingresar. Hasta arriba hay una cruz de piedra volcánica. ¿Todos conocen la piedra volcánica? Sí. ¿Sí? Como esa cruz teníamos una muy parecida en el edificio de sus espaldas, solamente que la de sus espaldas a lo largo de los años se fracturó, por eso se decidió bajar y reubicar en otra zona. Hoy en día esa cruz la van a poder ver, tocar, se van a fotografiar junto a ella. Nada más les pido un favorzote, no colgarse o recargarse directamente en la cruz porque está sobrepuesta, ¿va? Sí. Vamos a ingresar todos al machero, por favor.
Aquí ya estamos dentro del machero. ¿Pero qué es el machero? Es el lugar donde se tenía a las mulas. La mula, al ser un animal híbrido, no se puede reproducir. Por eso a la mula en otros lugares les conocen como macho. Y de ahí sale el nombre del lugar, machero. Y es que suena más bonito decir machero a decir mulero, ¿no es así? Por eso le conocemos como machero. Aquí teníamos alrededor de 100 mulas, más o menos. Esto porque son animales de tiro de carga y se utilizaban principalmente para trabajar los campos. Aquí en la entrada de cada lado hay una puertita, donde curiosamente dicen Peluquería y Cantina La Esperanza. Los letreros no son parte de la historia, pero como hemos sido sede de películas, series y videos musicales, muchos de ellos nos dejan material abandonado y nosotros no lo tiramos, simplemente lo conservamos y resguardamos. Pero ese tema de las películas lo vemos más adelante y con detalles, ¿va? ¿Qué teníamos originalmente en estos lugares? Donde dice peluquería era la bodega donde se guardaba el alimento de las mulas y donde dice Cantina La Esperanza, la casa de los trabajadores que se encargaban de cuidarlas. Anteriormente aquí teníamos una pequeña granjita donde los niños podían interactuar con los animales. Más adelante un aviario donde podían sacarse la foto con una águila, con una lechuza y todavía años más atrás se tenía una especie de zoológico. Pero ¿por qué ya no están estos lugares? Actualmente el Parque Nacional Molino de Flores de Nezahualcóyotl es un área natural protegida, por lo cual se nos prohíbe tener animales en cautiverio o para la exposición del público. Por esta razón ya no tenemos disponibles granja, aviario o zoológico. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No. ¿Desde cuándo es Parque Nacional protegido? Parque Nacional y área natural protegida. Hace 88 años, bajo el periodo del presidente Lázaro Cárdenas, se decretó. Pero desafortunadamente, pues no se le dio la importancia que tenía que habérsele dado desde ese momento, sino que fue más bien hasta la pandemia, cuando ya la hacienda estaba casi por colapsar, que fue cuando dijeron, no, pues oigan, sí tenemos una hacienda que teníamos que haber cuidado. Y entonces es que ¿Una ya decisión estatal o federal? federal, el lugar es federal, ya que la hacienda, más adelante les voy a ir contando, la hacienda tiene escrituras, fue vendida, fue comprada y actualmente tiene muchos dueños. Si ustedes ustedes conocen Podemos a ser los dueños. accionistas de todo. Vale. Voy a ser yo. Bueno, ¿hasta aquí alguna otra duda, pregunta No. que tengan? No, ¿No? estoy. ¿Sí? Este piso que acabamos de cruzar, ¿será el original? Hoy está hermoso, Esto es todo piso tiene la original. madera. Sí, y más adelante lo vamos a ver. El piso de la hacienda está de dos maneras. Es piso adoquinado, que son los cuadros grandes, que es piedra volcánica, y el piso de piedra. Son los dos tipos de piso que tiene la hacienda. Más adelante lo vamos a ver. El siguiente edificio, todo el piso es adoquinado. Lo habían Son de proteger bloques igual. de cantera grande o bloques de piedra volcánica grande. Gracias. ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Perfecto. Vamos a continuar por la parte de afuera. Si gustan al finalizar, pueden regresar aquí al lugar a tomarse fotos de forma más libre en el espacio, ¿va? ¿Es original? Pero, Es el único portón de la hacienda que todavía se mantiene casi en su total originalidad. Son las partes más viejas que vemos. Ya que nos vamos a dar cuenta, lo demás que tiene la hacienda, que son puertas o ventanas de madera, ya no son originales. Han sido traídos por diferentes películas y series, ya que la hacienda en la Revolución Mexicana fue saqueada y fue quemada. Todo se quemó y le conocemos a la hacienda como casco de la hacienda, porque nada más es como si fuera el cascarón. Están los puros edificios, pero ni una cuchara nos dejaron en la Revolución, todo se lo llevaron, ¿vale? Y pues al menos sí, esta es parte original, tanto el marco como la puerta. y la herradura igual, el cerrojo. No, la herradura ya es reciente, esa ya es más reciente, el cerrojo es. Pero de ahí en fuera lo demás todavía es madera original. ¿Alguna otra duda que tengan? No. ¿No? Vamos a continuar entonces. Dale, por favor. Mira, Sí. Ajá. ¿Hace cuánto te dio? ¿Se fue por ahí? este es parte del molino de las flores. Hijo, ¿Me crees? todo ese que cargaba el...
Como les mencionaba, no tenemos animales ya en cautiverio, pero sí somos encargados de cuidar y preservar animales que ya viven en este lugar. Estos animalitos que nosotros tenemos son cincuates, cacomixles, murciélagos, maguilleros, ranas que ladran, conejos entre lagartijas y serpientes, ratas, ratones de campo, ardillas, varias especies de aves, insectos y demás. Todos estos animalitos están de forma completamente libre. La ventaja es que la mayoría son nocturnos, así que no se preocupen. Pero sí se les avisa de ellos, porque muy rara la vez se nos llega a atravesar alguna mitad de recorrido. Por si llega a ser el caso, no se preocupen, no se espanten. Dejamos pasar el animalito y continuamos el recorrido normal. Pregunta, ¿les gusta el pulque, el aguamiel o los curados? Mucho. ¿Sí? Una, dos, las tres bebidas, ¿no? ¿Por qué les pregunto esto? Nosotros cuidamos y conservamos al murciélago magueyero. El murciélago magueyero es el encargado de polinizar el maguey. Gracias a que es polinizado se lleva a cabo la producción de aguamiel, se deja fermentar, que es el pulque, y de ahí los curados y más derivados de dicho. ¿Dónde viven estos murciélaguitos? En general, en toda la hacienda. Pero la sede principal donde los hemos captado y de donde salió esta fotografía es de las últimas 3 vigas de este techo. Allá arriba en la esquina. No se dejan ver a la simple vista, pero se llegan a escuchar de vez en cuando. Y sabemos que viven ahí porque en la parte de abajo hay muchas bolitas negras, que es el guano, el excremento del murciélago. El guano, en grandes cantidades y en lugares cerrados, es tóxico para el ser humano. Aquí no tenemos tanto problema porque es un lugar abierto y está en constante limpieza. Pero si se llegan a acercar, pues de preferencia no tocar el guano, ¿va? Vamos a ingresar todos al edificio. Vamos a avanzar todos de este lado. Yo tuve una reparación. Y a este lugar se le conoce como tinacal o casa de las tinas. Es el lugar donde se lleva a cabo el proceso de fermentación del agua para posteriormente ser pulque. Tiene la capacidad para tener alrededor de 60 tinas, con un aproximado cada una de 200 litros. Hablamos de una producción estimada de 12,000 litros de pulque, lo cual pues es bastante. Supongamos que en aquellos años el litro de pulque para su venta de aquí de la hacienda hasta la Ciudad de México estaba en 50 pesos. Por los 12,000 litros que producía el lugar, hablamos de una ganancia de 600,000 pesos. Nada más de la parte pulque. La gran imagen de hasta arriba, si se dan cuenta, tiene vestimentas prehispánicas. Esa es una leyenda de cómo se descubre el pulque. Cuentan que el Tlatoani Moctezuma estaba enamorado de una diosa, de la diosa Mayahuel, diosa del maguey. Pero este amor era prohibido, así que Mayahuel rompe las reglas y se le aparece en su forma humana. Pero los dioses de alto rango ven esto y la castigan, la matan. Donde quedó su cuerpo a lo largo de los meses empezó a nacer un maguey. Moctezuma, al visitarlo constantemente, un día se percata de un pequeño murciélago magueyero rascando desesperadamente el centro del maguey para poder beber de un líquido, aguamiel. De ahí es que muchos empiezan a conocer al pulque como la bebida, el néctar o la sangre de los dioses, porque dicen que donde hay un maguey, yace una diosa. Otros confunden este lugar con una iglesia o una capilla, y casi siempre eso por la fachada, o porque cuando ingresamos se da cuenta del templo que tenemos al fondo, el templo dedicado a San José. ¿Qué hace ese templo en un lugar que produce bebidas embriagantes? Si se supone que hasta cierto punto el alcohol y la religión están peleados, más no del todo, porque recordemos que el padre en cada misa se toma sus buenos vinos, ¿verdad? Esto es por la conquista, que no solamente fue una conquista territorial, también en aquellos años fue una conquista cultural, donde las tradiciones prehispánicas se modificaron con la llegada de los españoles. Anteriormente el pulque se le dedicaba a los dioses o al Tlatoani. Cuando llegan los españoles dicen, ¿sabes que yo también tengo mi dios y tengo mis santos? Nosotros solo vamos a dedicar a San José, mano derecha de Dios, para obtener su bendición y protección sobre los 12,000 litros que se producen en este lugar. Pero sabemos que más bien en aquellos años era la forma perfecta para imponer la religión, porque al trabajador lo obligaban. En la entrada tenía que ser una oración dedicada a San José, y para salir de aquí tenía que ir al fondo al templo a hacer otra oración. De lo contrario, San José se iba a enojar y iba a echar a perder todo aquí adentro, ya que el trabajador que no rezó se le iban a cobrar los 600,000 pesos de la producción, y como los iba a lograr pagarse, apenas lograba ganar el trabajador de 3 a 5 pesos, y también estaba endeudado en la tienda de Raya. Era como si nosotros hoy le debiéramos a Coppel, Electra, Suburbia y muchísimas tiendas más en conjunto. Por eso es que muchos trabajadores en aquellos años, pues así por las buenas, decidían mejor rezar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿Y esa puertita que está al fondo? Esa puertita era para uso del administrado.
Y es que, como tal, aquí en este momento todavía estamos afuera de la hacienda, donde los trabajadores podían estar. Y el administrador, para no tener que ir a darse toda la vuelta, él tiene un acceso aquí, porque los edificios que tenemos al del otro lado, ya que estemos por la parte de abajo y ya lleguemos a ese punto, les voy a explicar, tenemos colegio, la casa del administrador, para que el administrador no tuviera que ir a darse la vuelta, y le habilitaron una puertita, donde pues fácilmente podía llegar alguien acá sin problema. Esto de aquí se ve remodelado, ¿es por algún sismo? Sí. La hacienda ya tuvo restauraciones. ¿Recuerdan el sismo del 85? Ajá. Bueno, con ese sismo la hacienda se sacudió. Al menos el tinacal sí estuvo a punto de colapsar, pero gracias a que en ese mismo momento se tomaron las medidas para restaurarlo, fue que se le pusieron todos estos tubos o varillas que se les conoce como tensores. Gracias a ellos, el tinacal hoy permanece de pie. De lo contrario, en el sismo del 2017 que a todos nos tocó, hubiera colapsado. Es de los pocos edificios que se logran conservar casi en su completa y total originalidad o aún de pie. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver más adelante. Hay edificios donde ya solamente nos queda la fachada y ni siquiera es del todo original. Más adelante se los voy a explicar. Dato curioso. Aquí también tembló en el 85, se movió. Sí, aquí pues. también se movió, a pesar de que estamos en un piso muy firme, que es de petate, inicios de un cerro, que es pura piedra lo que tenemos abajo, más la lava volcánica congelada. Si no saben cuál es la lava volcánica congelada, no se preocupen. ¿Ya fueron más o menos a la zona de restaurantes? ¿O a la capilla del Señor de la Presa? Sí. La capilla de la cueva. Sí. Y si no, les recomiendo ir. Van a ver que hay muchas piedras grandes negras. Sí. Eso es lava volcánica congelada y son los cimientos de la hacienda. Si bien todo eso ayuda a que tengamos un piso firme, los sismos sí le han afectado. No tanto, pero sí les han afectado. Vamos a ver más adelante que el daño más grande que ha tenido la hacienda ha sido por el mal uso que se le dio a lo largo de los años. Pero ahorita que llegamos a ese punto. Dato curioso de la hacienda es que está construida solamente con tabique rojo, adobe, piedra volcánica y en sus mejores casos madera. No cuenta con varilla interna en su construcción original. Y lo vamos a ver más adelante. En las esquinas no tenemos los famosos castillos, sino que es puro tabique y adobe. Lo vamos a ver igual adelante. ¿Hasta aquí alguna otra duda o pregunta que tengan? No. ¿No? ¿Todo bien? Vale. Igual misma indicación que en el ejercicio anterior. Si al finalizar quieren regresar aquí a tomar fotos de forma más libre, lo pueden hacer. O luego, si quieren mucho Estamos dentro de un tinacal de Molino de las Flores. Hoy les presento estas imágenes, como nos puedan dejar transmitir. Pero les traigo un poquito de lo que es entrar o estar en Molino de las Flores. Mija. Ya no, agárrate aquí. Entonces, Ay, qué bueno. Vale, aquí ya estamos en lo que es el pórtico principal y esta es la entrada a la hacienda donde únicamente cruzaban los dueños, gente de la alta sociedad que venía a hacer negocio y muy pocos trabajadores de gran confianza de los dueños. No cualquiera podía cruzar de esas grandes puertas que casi siempre estaban cerradas. Arriba en la estructura está el nombre del lugar, Molino de Flores. Abajo un reloj que es puramente de adorno, ya que nunca contó con un mecanismo para funcionar, no porque no quisiera, sino porque no hubo quien le diera continuidad para traer el mecanismo, porque en ese momento fue que estalló la Revolución Mexicana. Abajo del reloj, las letras del nombre del Marqués de Salvatierra, Miguel Cervantes Velázquez. ¿Por qué están las iniciales del Marqués aquí? Recordemos rápidamente, el lugar era de Antonio Flores, gracias a él Molino de Flores. Pero cuando llegaron los marqueses dicen, ¿sabes que ya es mi propiedad? Le voy a cambiar el nombre por algo que me identifique a mí como marqués. Pero
si hago eso lo tengo que volver a dar a conocer al pueblo. Tengo que invertirle tiempo y dinero. Mejor me ahorro todo eso y le dejo el nombre tal y como está. Solamente agrego las letras del papá Márquez como un sello familiar para darle a entender al pueblo que la hacienda ya le pertenece a los Márquezes y ya no al señor Antonio. En el suelo se ven unos pequeños rieles de tren y esos son de un pequeño trenecito llamado troco. El troco es el mismo tren que se encontraba en las minas. Hoy en día es el trenecito que está en las plazas comerciales donde suben a los niños a que se den una vuelta. De esa magnitud era el tren que pasaba por aquí, el cual solamente llevaba producciones, no llevaba personas. Y este no era impulsado por una máquina, sino que se le conocía como tren vía de mulitas, ya que eran los vagones. Hasta adelante se amarraban las mulitas, pero gracias a los rieles la mercancía podía llegar de forma rápida a su destino. Y aquí también se ve la división de caminos, un camino empedrado y un camino destinado. Esto era un límite. Según los dueños, no querían ver a gente sucia dentro de su hacienda, ya que ese y otros términos los utilizaban para referirse al trabajador de campo, al planchiquero, y les decían, de aquí no pasas. Por eso tienes todo afuera de la hacienda. Machero y Tinacal, que ya visitamos, a áreas de trabajo. Y el edificio principal donde esperaban la visita se registraron tenían las primeras 2 puertas altas, tienda de raya, puertas con ventanas, oficinas administrativas, y las últimas 4 puertas eran los hornos de pan. Entonces díganme, ¿el trabajador tenía la necesidad de ingresar a la hacienda? No, ¿verdad? Porque pues ya todos se... Así Y es. ahí mismo la gastaban la tienda de Así es, ahí mismo a la administración les daban el dinero y en la tienda de raya ahí lo dejaban. Vale, ¿hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Vale, entonces vamos a continuar todos de este lado, por favor. Vamos a pasar donde no se podía pasar. ¿Y si podemos? Sí, podemos. Como bañarnos, como ser pobres. El tiempo de los que sufrieron tanto. Ajá. ¿Mande? Y aquí ya cruzamos el pórtico. Como quien dice, pues ya estamos del otro lado, ¿verdad? El pórtico nos deja ver que de cada lado hay un edificio. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero, que es el de su lado derecho, donde está la puerta abierta, es lo que tenemos habilitado como el museo. Van a poder pasar terminando el recorrido y es de forma completamente gratis. Hay mesa con lápiz y papel para que dejen sus comentarios, quejas, sugerencias sin ningún problema. Y también van a encontrar 3 códigos QR, un TikTok, un Instagram y un Facebook. Yo les recomiendo seguirnos, ya que son las redes sociales de la hacienda y constantemente subimos información de lo que pasa aquí, eventos y demás. A muchos les interesan los recorridos nocturnos de leyendas a medianoche aquí en la hacienda, que todavía se dan. Todos los horarios de estos eventos se suben en las plataformas para que estén al pendiente de ello, ¿va? El edificio de adelante actualmente son oficinas administrativas por parte del ayuntamiento, así que pues desafortunadamente de este lado no vamos a poder ingresar. Pero no se preocupen porque estos edificios son edificios espejo. Quiere decir que lo que tiene aquí es lo mismo que aparece de este lado, ¿va? Las primeras 2 puertas eran las casetas de vigilancia para verificar que el trabajador cumpliera el límite que ya les había mencionado de no ingresar a esta parte de la hacienda. Puertas del medio eran talleres de carpintería y talabatería para darle mantenimiento a la hacienda durante los años que estuvo trabajando. A pesar de que la hacienda tiene o maneja mucha historia, estuvo en funcionamiento un aproximado de 20 a 22 años en su pleno esplendor. Esto porque estalla la Revolución Mexicana y es cuando se viene el fin de la mayoría, si no es que de todas las haciendas en México. Los portones eran cocheras, no cualquier cochera, sino que las cocheras de los marqueses, ya que si bien esta era su casa, no vivían aquí, ellos vivían en Guanajuato y esta era como su pequeña y humilde casita de campo. Por ende, pues en aquellos años el transporte era el carruaje. Para no tener que meter justo el carruaje al fondo de la residencia, donde el espacio es más chiquito, nos dejaban aquí en la entrada, ya que era más fácil manipular los carruajes en esta forma. Incluso hoy en día es más fácil manipular un carro en esta parte que tener que llevarlo ahí arriba. ¿Hasta aquí duda? ¿No? ¿Quién? ¿Los marqueses? Sí, pero no era mucho realmente. Vamos a continuar de ese lado. Bien. Sí, ¿verdad? Mientras avanzamos, ¿recuerdan que les mencioné que íbamos a ver las muelas y moliendas de los molinos? Sí. Si voltean a ver de su lado izquierdo en la jardinera van a poder observar 2 piedras de forma cilíndrica, piedra volcánica, misma que molcajetes, metates y demás. Son de las primeras moliendas que se pusieron, pero recordemos que los dueños poseían grandes riquezas, por ende podían viajar a cualquier parte del mundo y en uno de sus tantos viajes llegaban a Francia. Ahí se toparon con una fábrica encargada de producir piedras de molino. Pero resulta que estas piedras ya eran de otro material
ahora eran de concreto y acero, como es la tercer molienda que vemos aquí adelante. Pero ¿por qué cambió la piedra volcánica por concreto y acero? Esto por el tiempo de fabricación. Para las primeras moliendas los trabajadores tardaban de 6 meses a 1 año en poder tallar una sola molienda. En Francia, en cuestión de un mes, en la fábrica se hacían de 100 a 200 moliendas de concreto y acero. Y en cuestión de otros 2 meses llegaban de Francia a la hacienda. Si algunos gustan tomar asiento en las jardineras, pueden hacerlo sin ningún problema. Gracias. Entonces, es más fácil coser de 100 a 200 moliendas de concreto y acero en 3 meses en vez de esperarse 1 o 2 años y tener solamente 2 de piedra volcánica. Como les mencionaba, la hacienda no tiene varillas en su construcción. ¿No duraban más las volcánicas? Sí y no. Y es que recordemos que estas, después de hacer cierta fuerza y fricción en los molinos, llegaban a tronar. Y entonces, esa es piedra volcánica, la misma que los molcajetes. Si cuando estamos haciendo la salsa y sin querer nos machucamos, ¿cómo duele? Ahora imagínense que la piedra salga volando directamente a sus caras. Corren el riesgo, incluso varios trabajadores fallecían dentro de los molinos. Estas, gracias a un cinturón de acero que llevaban en la parte de alrededor, cuando tronaban, pues ya no hacían daño a los trabajadores porque quedaba ya todo compacto y era más fácil tener que moverla y colocar una nueva. A diferencia de la otra, que pues la piedra quedaba toda regada entre la harina, tenían todavía que limpiar esa harina, juntar toda la piedra y en caso de tener alguna molienda ya hecha, colocarla. Pero si no, era esperarse hasta que se terminara de hacer otra molienda. Entonces eso les quitaba tiempo. Y pues por ende ya no les permitía tener ganancias. Por eso es que también se cambian por las de concreto. Ahora recuerden que les mencioné que no teníamos varillas en los edificios. Lo comprobamos aquí, en la esquina del Tinacal. No tenemos los famosos castillos de varilla y concreto, únicamente tabique rojo, adobe y piedra volcánica. El Tinacal, como les decía, es de los pocos edificios que se logran conservar, porque tenemos la pared al fondo, que se ve que le falta un pedacito, como si lo hubieran mordido. Esa pared al fondo se le conoce como la troje número 1, que es una troje, un gran almacén donde se guardan cosechas y producciones de una hacienda. ¿Qué le pasó a la troje? En el 85 ya no tenía un techo que sostener, por ende no le pusieron tensores como el Tinacal, simplemente dejaron paredes fracturadas. 2017 se volvieron a fracturar, pero recordemos que antes de la pandemia el acceso a la hacienda era completamente libre. ¿Y a qué me refiero con ello? Para los que sea su primer día visitando el lugar, toda la calzada principal, que es por donde vamos a pasar el día de hoy, imagínense el metro de la Ciudad de México en hora pico, con show de cantantes, payasitos, manualidades y niños corriendo y jugando por todos lados. Aquí, Así en el pasillo. Si habrán venido no me dejarán mentir, así estaba el lugar. Es más, había niños que no jugaban con los balones de fútbol aquí en el pasillo, sino que se subían a las trojes, porque curiosamente parecen canchas de fútbol. Y fue justo que una familia después de 2017 y antes de la pandemia entraron a la troje a jugar. Con el balón le pegaron a la pared y se les cayó el pedazo que le falta. No hubo heridos, pero susto. ¿Y deuda? Sí se llevaron. ¿Y por qué deuda? Porque como les decía, gracias al expresidente Lázaro Cárdenas y que este lugar se declaró un patrimonio de la nación, quiere decir que actualmente ya está penalizado hacer cualquier daño a la hacienda. Y de la penalización son al menos 100,000 pesos que pagarle a Lina y 10 años en prisión. Y con lo segundo el parque siempre les ayuda, porque aquí arriba a 5 minutos tenemos el reclusorio Molina de Flores. Sí, Como quien dicen, de la mano y caminando los llevamos, ¿verdad? de ahí venimos. De preferencia no hacer ningún daño, porque actualmente edificios como la troje número 1 que están colapsando, tenemos más, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Y es la razón de por qué hoy ya tenemos un acceso controlado con personal del parque, para salvaguardar la seguridad de ustedes como visitantes. No es que les queramos prohibir la entrada, porque la verdad se nos hace chiste, pero sí es mantenerlos a todos contigo. ¿Hasta que tienen alguna duda o pregunta? Es por eso que cerraron el acceso al estacionamiento de arriba. Sí. Bueno, no, todavía está el acceso allá arriba, porque allá arriba es donde tenemos la zona de asadores, donde pueden hacer carne asada, los picnics y demás. Pero no está abierto todos los días, sino que nada más hay veces que están abiertos los sábados, pero principalmente los domingos sí o sí está abierto allá arriba. Y esto porque depende igual del flujo de gente. Deberían de estar abierto ahorita que son vacaciones, pero en dado caso de que haya sido o que esté cerrado ahorita, ha de ser algún tema ahí con el ayuntamiento, porque el ayuntamiento es el que se encarga de manejar los estacionamientos de la hacienda. Sí, porque inclusive se ve la entrada, pero se veía como con un pasto largo, ya grande, como que no pasan autos. Pues es que, como
le digo, tenemos la zona de asadores. Ajá. El estacionamiento sí se utiliza, a veces no siempre, Ajá. porque también al ser área natural protegida, tenemos a la CONAM, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que está bajo las órdenes del Semarnat, y tenemos muchos animalitos ahí endémicos. Entonces de repente está pasando también tanto con el carro, Sí. luego espanta a los animalitos, les afecta y demás. Por eso es que tienen de repente algún convenio, tanto el Semarnat o en este caso la CONAM, con el ayuntamiento para decir qué días lo pueden habilitar allá y qué días no. Porque tenemos días o fechas en las que los animalitos están en temporada de reproducción y justamente se concentran en la parte de arriba. Entonces imagínense los animalitos en reproducción y todos pasando con los carros, las bocinas y demás, pues de repente eso les genera ruido a los animalitos y los espanta y ya no permiten luego hacer, llevar a cabo todo lo de la reproducción. Por eso es que a veces se mantiene un poquito clausurado ese espacio, pero siempre se mantienen habilitados el estacionamiento principal, que es el que está aquí enfrente, Sí. y el de la zona de restaurantes, que es allá arriba. Ah, ok. Pero sí, todavía tenemos acceso a todos estos lugares. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? ¿No? Ok, ¿todos pueden subir escaleras? Sí. ¿Sí? Perfecto, entonces vamos a continuar todos de este lado. Mira, ese pajarito es de aquí. Mira, yo una águila. Abuelito, abuelito. Ahí había una águila. Ahorita lo vemos. Aquí voy a hacer un poquito, voy a sonar muy cliché a veces a las maestras, pero aquí ahora sí preparen celulares, porque así como subimos, cuando bajemos del edificio ya no van a poder volver a subir, ¿va? Okay. Entonces, mientras yo les explico, ustedes toman todas las fotos que puedan, porque vamos a subir a todo este edificio, van a pasar por los balcones y demás. Y van a regresar, cuando termine el recorrido, van a regresar por este mismo pasillito, ¿va? Ahí se ve que sobresale como una especie de madera, una de las cocheras. Ahorita les explico qué son esas cocheras. Esa de madera, sobresale. Les voy a explicar, es de las grabaciones de Como Agua para Chocolate y es parte del set de filmación. Pero eso ahorita que lleguemos de ese lado, lo vemos, ¿va? Muchas películas, ¿verdad? Sí, tenemos igual más adelante un código QR. Vamos a avanzar todos de este lado porque vamos a subir las escaleras. La cita se pone porque los domingos es como los grupos son más grandes, no podemos subir grupos tan grandes a esta zona. Pero los sábados y los viernes, que son grupos más chiquitos, sí se nos permite subir a los recorridos. ¿Va? También la pones. Y sí, es que mucha gente se ponía a jugar fútbol en las partes de allá. Y sí estaba peligroso, porque te imaginas un balonazo. ¿Por qué tienes miedo? No hay nada. Yo les recomiendo tomarle foto al código y que lo escaneen en sus casas. Porque aquí de repente con los deportes de las partes, que no les señal, entonces luego las quieres que no tengan los ojos, sí, pero aquí de repente no tengo señal para agarrar el código. Entonces yo les recomiendo tomarle foto y los códigos los van a llevar a fotografías del lugar en aquellos años, fotografías antiguas de la hacienda. Entonces, ahí para que no se quede nadie atrás. Horas del día a cuidar a los trabajadores, por eso el administrador tiene una casa completa, que es la que vamos a visitar ahorita. El primer cuarto que vamos a ingresar es la cocina. Se van a dar cuenta que no hay restos de cochambre o de humo en paredes o techo. No porque no cocinaran, sino porque si nos damos cuenta aquí tenemos el horno, tenemos la estufa en la parte de afuera.
Por ende, no hay necesidad de que tengamos restos de humo o de cochambre dentro del cuarto, ¿va? Y también tenemos como si fuera un pocito, bueno, como si fueran conectes de agua. Y es que en la hacienda, cuando era en la época prehispánica, que eran los jardines botánicos de Nezahualcóyotl, tenía sus pequeños acueductos para regar su jardín. La hacienda se construye a favor de esto, no se destruye, sino que se ocupan a favor. Por eso aquí tenemos, digamos que tenemos el fuego del agua, la parte pues el fuego en la parte de arriba. ¿Verdad? ¿Ya? Vamos a continuar todos de este lado. ¿Notaron el cambio de temperatura de allá afuera aquí adentro? Aquí se siente fresco, ¿verdad? Esto se debe a que la hacienda, las paredes son bastante gruesas. Van desde los 50 centímetros hasta los 2 metros de grosor. Y no les miento, aquí en la ventana lo vamos a poder observar. Se ve que son paredes bastante gruesas. Gracias a este tipo de paredes es que la temperatura dentro se mantiene estable. Puede hacer mucho frío en la parte de afuera y aquí se va a sentir calientito. Pero puede también pasar como lo es ahorita. Afuera está haciendo mucho calor y cuando ingresamos se siente fresquecito. Esa es la ventaja de tener paredes bastante gruesas de construcción. Este segundo cuarto era el comedor del administrador. No lo digo yo, lo dice el cuarto por sí solo. Tenemos vitrinas empotradas directamente en la pared. No es como que nosotros hayamos venido y poner un mueble y decirles, aquí era el comedor. No, sino que aquí el mismo edificio habla por sí solo. Y aquí el administrador tenía todo a su disposición. Porque se dice que este cuarto pudo haber sido o el cuarto principal del administrador o la sala. ¿Por qué? Porque aquí tiene todo a disposición. De donde venimos, cocina y comedor. Aquí continúan otros dos cuartos, tres. Y por este balcón tenía acceso a toda la parte de afuera. Que en este caso el edificio que tenemos al frente, al fondo, eran sus caballeritas privadas. La pared cuando vayan bajando, que es donde les expliqué lo de que tenemos abajo, lo de como agua para chocolate, esa pared eran los cuartos de el dormitorio de los caballerangos, que estaban a disposición del administrador las 24 horas del día. Porque en dado caso que el administrador tuviera que salir, ya no tenía que bajar, darle la vuelta, ya vieron cómo es el recorrido, hasta dónde tenemos que ir a dar la vuelta para poder bajar. Ya no tenía que hacer todo ese recorrido para poder avisarle al caballerango que le preparara el carruaje. Simplemente se asomaba por el balcón, le avisaba al caballerango y el caballerango se encargaba de sacar todo, sacar caballos, sacar el carruaje, prepararlo, en lo que el administrador se iba a dar toda la vuelta para ya poder subir en este caso pues, el carruaje y emprender su viaje. En la parte de abajo de esta casa hay dos cocheras, que son dos portones grandotes. Uno todavía sigue siendo portón y el otro es el que les digo que es de la producción de Como Agua para Chocolate. El Como Agua para Chocolate es la serie que se estrenó apenas en HBO, no la película viejita. Y de la serie no solamente se ocupó esa parte, sino que se ocupó todo el pasillo y se ocuparon estos cuartos para diferentes capítulos. No les voy a spoilear mucho para que la puedan ver, ¿va? Y por lo menos de la chocolatería, que es todo lo que tenemos allá abajo, nos dejaron el set completito. Entonces se van a poder asomar a través del cristal, se pueden tomar sus fotos y pueden presumir que estuvieron en Como Agua para Chocolate. ¿Va? No, o sea, aquí pueden tomarse sus La de la película. Es que ustedes venían, hasta subieron los cabellos, ¿no? Y a esta ya conocemos como el jardín privado del administrador o el jardín de las bugambilias. Ya que cuando es la temporada de bugambilia, cuando recién cae, todo ese lugar se pinta de rosa y la verdad es que se ve muy bonito. Les recomiendo venir en todas estas temporadas. También aquí vamos a ver que la casa como tal del administrador llegaba hasta la puerta de aquí. Pero tenemos otra puerta. ¿Qué era ese lugar? Era el cuarto de juegos del administrador. Porque no se conforma con tener todo lo anterior, sino que les dice a los dueños, oye, si yo voy a estar
aquí todo el año y no voy a poder salir, pues me quiero divertir de vez en cuando. Y le construyen ese cuarto, donde se dice tenía mesas para jugar cartas, ajedrez, dominó, apostar. Ya ven que no se les daba en la época. Y también tenía una pequeña cantinita donde podía echarse los tragos con los compadres sin ningún problema. A nosotros nos gusta decirle que es el cuarto del convencimiento, porque se supone que el administrador tenía que cerrar contratos de buenas a primeras en la administración. Pero cuando esto no lograba suceder, les decía, híjole, mira, pues ya le dimos vueltas al asunto y no llegamos a un acuerdo. Pero me caíste muy bien, pues te invito a mi casa a jugar, a convivir un rato. Y en ese cuarto, pues entre trago y trago, los hacía. Exacto, los convencía de firmar. Por eso nosotros le decimos el cuarto del convencimiento. Pero recuerden, era el cuarto de juegos del administrador. Y como el administrador tiene todos sus privilegios, esta también era acceso privado y directo solamente del administrador, porque toda la gente que hacía el negocio entraba por otra puerta que vamos a ver más adelante. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No, esa era mi duda, ¿por dónde entraba? No, vamos a continuar todos de este lado, por favor. No, pues no sé si estudiaba, nomás apareció. ¿Quién era? El chavo negro me está creando. Métale, Miguelito. Estaría bien venir de noche, ¿no? Una... Estaría bien de noche, pero no más que le lleve y lleven a los niños con su papá para que tienen miedo. Los que aguanten. Nos venimos ¿Tú aguantas? ¿De noche? ¿No tienes miedo? ¿No? ¿Segura? ¿Tú tienes miedo? Ujú. Ah, bueno, entonces de noche venimos a mí. Si no tienes miedo. No tengo miedo. Hacemos una foto de nosotros. Volteen para acá. Volteen para acá. Vale, paño. Y en este caso la puerta del cuarto de juegos del administrador, por donde entraba toda la gente, era esta. ¿Por qué es esta la puerta por donde llegaba toda la gente a hacer los negocios? Porque el administrador o la administración está muy cerca. Que en este caso es todo ese edificio que ven con el castillo medieval. Eso era la administración. Ahí es donde se supone se tenían que llevar a cabo los negocios, se tenía el manejo del dinero y entre juego el libro de la tienda de raya. ¿Qué pasa con los libros de la tienda de raya? En la revolución llega aquí un general zapatista al cual se levanta una saquea y quema la hacienda. Gracias a ello quema todos los libros y por ahí solamente pagamos papel y letra, ¿verdad? Ya no pagamos la tienda de raya. Porque me imagino que no hubieran quemado esos libros y nuestro antepasado le hubiera quedado de ver a la hacienda 50 pesos. Y nosotros aquí dijéramos, ¿no vamos a pagar esos 50 pesos? Nos van a decir, híjole, por inflación, tenemos que en segunda unidad, ya no son 50 pesos, ahora son 50 millones. Imagínense, si luego no le podemos terminar de pagar a Coppel y Electra, todavía venir a pagarle 50 millones a la hacienda, pues claramente son deudas de nunca acabar. Por eso luego decimos que bueno que se quemaron todos esos libros. ¿Verdad? Ahora, también dato curioso de esa pared, actualmente es una pared flotante. Quiere decir que solamente es la fachada. Del otro lado ya no tiene otra pared que la pueda ayudar a sostenerse. Como quien dice luego, un movimiento y la pared puede llegar a colapsar. Otro dato curioso es que el segundo nivel del puente que no lleva a ningún lado, no es original. Esos se construyeron para la película de las olas de Pedro Infante, allá por los años 50. Pero como en esos momentos no se les decía a las producciones por venir a hacer y deshacer a su gusto, fue que les dejaron construir esa parte. Y hasta el momento se ha conservado, pero esa parte no es original. En todo caso, cuando los revolucionarios llegaron aquí, lo único que dejaron de ese edificio son las dos puertas de abajo y las primeras escaleras, que son escaleras de circo. Son las únicas que dejaron en aquellos años, de ahí en fuera lo demás fue reconstruido para películas. Diana, sácale estos. Diana, corre. Los marqué. Tiene una capacidad para entrar entre 25 personas, realmente es muy chiquita. Que es una capilla mitad de la hacienda, esto porque los dueños dijeron, vengo desde Guanajuato y mi religión me dice que tengo que tomar misa obligatoria fines de semana, que es cuando vengo a la hacienda. Al venir aquí tengo que ir a cualquiera de las iglesias más cercanas, que en este caso eran Texcoco, la catedral, o ir al pueblo más cercano, San Miguel Tlaixpan, de los pueblos más antiguos que tiene Texcoco. Para cualquiera de las dos iglesias tenían que hacer tiempo en llegar a la iglesia. Lo que tomaban, se encontraban a la comadre, al compadre, se iban a dar la vuelta y regresaban, ya se les había ido todo el día. Según los dueños eran gente muy ocupada y dijeron, tengo la economía para construir mi capilla. Al lado la reja, la sacristía, y tener a un sacerdote aquí a disposición las 24 horas del día. Estuvieron o no los dueños. Y es que a qué nivel de riqueza llegaron para tener a su propio sacerdote. Pero no conforme con ellos, los marqueses deciden construir capilla y sacristía al lado de la casa principal, que en este caso es desde las escaleras hasta el puente.
todo esto era la casa principal. ¿Cómo sabemos que esto era la casa de los dueños? Si se ve más chiquita y fea, a diferencia de la casa del administrador, ¿no? Sí. Por este techo. Este techo que ustedes ven aquí en forma de varios arcos le conocen como bóveda catalana, de las construcciones más difíciles y costosas de hacer en aquellos años. No solo eso, este es el único edificio en toda la hacienda que tiene vigas de acero en su construcción original, material no común en la época para las construcciones, muy costoso tener una viga. Aquí hay más de una viga. Las escaleras llevan otro pedacito de metal el cual va incrustado y rotulado para darle ornamento a la escalera, más el poste que sostiene la estructura al centro. Ya juntar todos esos elementos en una sola construcción de aquellos años ya era tener muchísimo dinero. Por eso sabemos que esta era la casa principal. Y es que originalmente, gracias al otro edificio, nos podemos dar cuenta que la casa de los marqueses no era solamente lo que vemos ahorita, sino que originalmente eran 3 niveles de altura. El tercer nivel desapareció por completo. Del segundo nivel nos queda la pared, la fachada y una que otra pared ahí a la parte de arriba. Y la parte de abajo todavía tenemos cuartos, pero la mayoría ya solamente son paredes. Solamente hay como de repente medios techos. Digo medios techos porque entran al cuarto y se ve todavía la mitad del techo y la otra mitad ya no está. ¿Ah? Ahora, ¿por qué el trigo era el principal? Por los molinos. ¿Dónde están los molinos originales? Cruzando de esa puerta, que es la parte, lo que pueden ver por la zona de afuera, que son como si fueran 2 pozos. Que no son pozos, son las tolvas de los molinos originales. Ahí es donde llegaba el trabajador a vaciar el trigo que posteriormente ya caía en los molinos, que de hecho en el cuarto de al lado se ve todavía está la molienda. Y cuando van caminando por todo ese pasillo en la parte de abajo, se ven como si fueran 2 túneles, que no son túneles, son los desagües de la hacienda, o en este caso los desagües de los molinos. El batán estaba en la parte de arriba, funcionaba con agua, se desviaba para hacer funcionar los molinos y como era agua limpia, la podían regresar al río. Por eso tiene esos dos, como si fueran túneles, pero no son túneles, sino que son los desagües. Hasta aquí tienen la de San Joaquín, la fiesta del Señor de la Presa. O las técnicas arenistas, y se dan en esta capilla. De ahí en fuera, durante todo el resto del año, pues y cuando son las misas no entra, no todos entran. Y eran los 2 accesos que vimos al fondo. Esos 2 accesos al planeaban poner molinos hidroeléctricos y un generador, pero hay 2 versiones en la historia. Una versión que dice que los molinos llegaron, se establecieron y cuando vino el general Zapatista se los robaron, y otra versión que dice que ni siquiera llegaron aquí, que durante el mismo camino se robaron los molinos. Y esto todo, ¿por qué tenemos 2 versiones? Aún tenemos al INA y a los historiadores haciendo las investigaciones pertinentes. Por eso es que aún no tenemos 2 versiones en la historia. ¿Ah? Muchos creen y dicen y cuentan que la troje número 3 es como que letras abuelito. Pero yo les pregunto, Y la gente que no respetaba haber y tenido venía 3 y niveles de altura y 2 escribía. accesos directos a la casa de los Por eso dueños, es que ahora era ya ser está pequeño. controlado. Por eso ahora está controlado, porque antes la gente venía y no respetaba. Escribían. ¿Cuál habrá sido su alacena rica, verdad? Ya quisiéramos un cachito de esta gran alacena. Otros dicen aquí es donde se guarda o se esconde el famoso tesoro cada hacienda debe de tener. Pero la realidad es que no hay nada que avale que aquí hay oro, joyas o un tesoro como tal. Nosotros creemos que el verdadero tesoro de la hacienda es la historia que tiene y los pocos edificios que se logran conservar, ya que a inicios de la Revolución Mexicana la hacienda no solamente era propiedad de la familia de los marqueses, sino que ahora también era propiedad de la familia Romero de Terreros, los dueños de Nacional Montepío, Nacional Monte de Piedad actualmente. Estas 2 familias se juntan a través de un matrimonio, el marqués y la hija de los Terreros. En este matrimonio nacen varios niños donde destacan 2, la señorita Ana y Matilde Terreros, ya que ellas fueron quienes heredaron la hacienda y fueron las dueñas durante toda la revolución. Pero cuando terminó la revolución dijeron las hermanas, ¿sabes qué? Hay que poner en venta el lugar. Y hubo 3 ofertantes, una chica estadounidense, un inglés y un mexicano. Quien compró la hacienda fue la chica estadounidense de nombre Eva Scales. Y no, ella no compra lo que conocemos como el molino de flores. En su momento la señorita compró las 1885 hectáreas de la propiedad, o sea, compró todo Texcoco. Según la escritura, por la mínima cantidad de 1,400 pesos. Abuelito, hay un animal, Así de tómale barato, foto. regalado, se llevó todo Texcoco. No, pero no pueden salir. La ventaja es que solamente Vénganse para acá. afortunadamente nunca vino a hacer modificaciones, a ver qué hizo. Gracias a él llegó el Vénganse para acá. presidente Lázaro Cárdenas, fue el que dijo, ¿cómo es posible que una chica estadounidense es dueña de todo el municipio? Y en este caso no se expropió, sino que ¿Quién dijo? como ya tenía antecedentes de compra-venta a la hacienda, se tuvo que volver a hacer lo mismo, a hacer contratos de compra-venta.
Pero en este caso, la chica estadounidense con el gobierno federal mexicano. Se recupera la hacienda, pero cuando la recuperaron ya no eran 1885 hectáreas, ahora solamente le quedaban 50, porque todos los pueblitos de Guerrero, todo Texcoco ya se había formado. ¿Y cómo quitarle la casa a tantas familias? Dijo el presidente, ni más ni menos. Le dejamos esas 50 hectáreas, pero para que ya no le sigan quitando las vamos a declarar patrimonio de la nación. Territorio que, como les decía, hace 88 años tiene la hacienda de haber sido declarado como patrimonio y como área natural protegida. Y gracias a este decreto quiere decir que también tú como mexicano eres dueño de esta hacienda. Este lugar es tuyo, te pertenece. Yo les pregunto, ¿les gusta ver su hacienda rayada y grafiteada y que las paredes se nos están cayendo? Ni con puestos ambulantes acá adentro. ¿Verdad? Qué bueno que no la vi yo en ese momento. Por eso actualmente ya tenemos el acceso controlado y pues les recomendamos siempre cuando visiten los lugares, recuerden cuidarlos, no rayar ni hacer más daños a los lugares, porque recuerden que estas también son casas de ustedes. Igual la hacienda destaca por haber sido sede de películas, series y videos musicales, ¿verdad? Películas como Sobre las olas de Pedro Infante, Vino María, Tigres, La Madrina de Diablo, y otras películas más tienen escenas grabadas en esta hacienda. Del lado de las series, resaltar Rosario Tijeras, El Señor de los Cielos, Como Agua para Chocolate, Gallo de Oro, se grabaron aquí. De los videos musicales, Maná con su video de Niña, David Bisbal con su video Mi Princesa, Pedro Fernández con su video Amiga, entre muchos otros artistas más también han grabado aquí en la hacienda. El programa de Extra Normal tiene un capítulo aquí, grandes producciones como Disney, Netflix, HBO, Star Plus, Televisa y ViX. Seguido les gusta venir a hacer una que otra grabación, por eso también hay que cuidar la hacienda y preservarla. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o pregunta? No. ¿No? ¿Todo bien? Clarito, gracias. Pues entonces les reitero, mi nombre es Nicole Miranda Sandoval y estoy haciendo mis prácticas en el Molino de Flores. Fue un gusto, un placer y un honor haber sido su guía el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos visitado y esperemos regresen de nueva cuenta. Aquí está su hacienda. Gracias. Si gustan apoyar es bien recibido, de lo contrario no hay ningún problema. Disponen de sus 5 o 10 minutos para tomarse sus fotos dentro de los límites donde se puede acceder. Bueno, pues esto es parte del Molino de las Flores. Hay otro aquí. Era un pájaro. Era una. Ah, mira, ahí ya se ve más. Ahorita ahí se ve más la ardilla. Esto es parte del Molino de las Flores. Pues me habían contado que estaba más feo por la visita guiada, pero no, se los recomiendo, está súper bien. Está súper bueno la visita guiada. Mira, abuelita, ahí hay una ardilla. Ahorita se Más arriba, ¿no? Vamos, arriba dice tu abuelito. Es la zona de comida. No, ya sé. Puede ser Si la quieren zona un pambazo o algo. de recuerdos o souvenirs. Quesadillas. Es parte de las películas que se han hecho aquí en Molino de las Flores. ese es como siempre. Es parte de los animales que existieron aquí o así que a la redonda de la hacienda del Molino de las Flores.
parte de la fauna que existió. Bueno, ahorita no sabemos si ese tipo de animales también existen aquí.